Todas las filosofías de carácter espiritualista, incluida la filosofía esotérica, el budismo, el sistema Raya Yoga, etcétera, apuntan a este problema de si hay un estado de la mente fuera de lo conocido, fuera de la actividad, de las reacciones del pensamiento, fuera del estado o más allá del estado del miedo, producto del apego, la adherencia, la dependencia, si hay un estado fuera de la memoria, fuera del proceso de reconocimiento, que es la memoria. Y todas estas filosofías de corte espiritualista plantean, incluida la filosofía esotérica, que sí existe un estado integrado fuera de lo conocido. Todas apuntan de que, de hecho, la significación esencial de la vida es como el redescubrimiento de ese estado en plena conciencia, que se plantea a grandes rasgos de que nuestra naturaleza esencial es un estado integrado, que ha habido una proyección, una manifestación hacia estados más materiales, diferenciados, fragmentados, y que ahora estaríamos en un proceso de retorno, de evolución hacia nuevamente el estado integrado, más allá de lo conocido. Así que esto de averiguar si existe un estado integrado es la base central de todas estas perspectivas filosóficas que son de corte espiritualista. ¿Cómo lo plantea Krishnamurti? Vamos a ver este pensamiento que es bastante corto. Dice, la meditación es averiguar si existe un campo no contaminado por lo conocido. Un campo, un estado donde no haya reacciones mentales y emocionales, ¿no es cierto? Lo conocido también implica tiempo, como lo hemos estudiado. El movimiento del pensar es tiempo. ¿Qué es lo conocido? Por lo tanto, un campo no contaminado por lo conocido es un campo sin tiempo, intemporal, tal como nosotros concebimos el tiempo. En ese estado no existe ese tiempo. Y dice Krishnamurti que la meditación es averiguar aquello que implica la meditación, esa investigación que ya entra en el campo interno, ya no es solo un movimiento de nuestros intereses personales, jugar con ilusiones, proyecciones, sino ya la investigación, la observación, el despertar del discernimiento sobre la transformación de los contenidos de la mente y por lo tanto el descubrimiento de un campo no contaminado por lo conocido, totalmente fuera de lo conocido. Volvemos a darnos cuenta que la meditación está en un nivel muy elevado, que es cuando un individuo maduro emocional y espiritualmente
se apresta para el proceso de descubrimiento, discernimiento. No para cambiar un condicionamiento por otro condicionamiento, ¿cierto? Cambiar estructuras de pensamiento, no, sino que ya ingresa en ese proceso interno que implica la transformación de la totalidad de los contenidos de la mente. Y el descubrimiento de un campo fuera de lo conocido, no contaminado por lo conocido. Cuando nosotros estudiamos budismo, muchas veces se habla de nirvana, un estado sin yo, un estado vacío de contenidos diferenciados, fragmentados o condicionados, un estado no condicionado, ¿no es cierto? En la yoga se denomina kaivalya, ¿no es cierto? Un estado del espíritu puro, donde la materia, prakriti, está potencial, ya no hay estados de conciencia fragmentados en el purusha, en el espíritu, un campo no contaminado por lo conocido. Espíritu puro o purusha autorrealizado. De manera tal que esta investigación es como el principio del fin de este desarrollo, de esta evolución, de este desenvolvimiento personal, humano. Y toda la filosofía de este corte oriental, espiritual, apuntan a este punto. Se señala que han habido varios, quizás más, muchos más de los que uno cree, individuos que han logrado penetrar en ese campo, que han transformado los contenidos de la mente. Se habla de místicos cristianos, se habla de sufis, yogis, monjes budistas que han entrado en diversos estados de iluminación, que es justamente penetrar, descubrir, transformar, para descubrir ese estado, ese campo no contaminado, ese estado puro, ese estado de unidad, de integración. Fíjense ustedes que hay un libro denominado Fuego en la mente, si no mal recuerdo. Muchos de esos diálogos que están contenidos en ese libro son con Popul Hayakar. Y hay uno de esos diálogos, se llama La mente de Krishnamurti. Y ahí Krishnamurti habla de la mente, ese estado de la mente. Dice que es un estado siempre nuevo, no donde no entra el tiempo, donde no hay pasado, presente ni futuro, porque no hay tiempo. Un estado benéfico. Es muy interesante leer ese capítulo porque habla de ese estado y dice que en ese estado todos los problemas se resuelven y que por eso él ha estado toda su vida y estuvo toda su vida hablando de este campo no contaminado por lo conocido, por esta transformación radical de la mente que es la meditación. Y aparentemente por eso dedicó toda su vida.
Estamos hablando de los años 20, a mediados de los años 20 hasta el año 86, extensamente en diversos países, habló, desarrolló, expresó su percepción de la realidad. Y todo parece converger ahí, en el potencial interior profundo de la conciencia superior de la humanidad. Para algunas personas esto puede no tener ningún sentido, ¿no es cierto? Tener una perspectiva materialista de la realidad. Para otras, esto les parece natural, les parece que la vida debe tener un propósito superior, debe haber algo ahí superior. A Krishnamurti le hicieron muchas veces esa pregunta y él admite, ¿no? Sí, hay algo superior. Hay algo superior, hay un estado, hay un potencial, hay una posibilidad de desarrollo. Y en ese capítulo que les mencionaba, la mente de Krishnamurti, aparece la descripción de ese estado por parte de él. Entonces, este problema, este desafío, parece ser fundamental porque, como les decía, muchas filosofías apuntan hacia ese estado, hacia ese estado integrado, que en términos generales el ser humano potencialmente puede desarrollar, puede acceder, pasando por un proceso de transformación de los contenidos, justamente de lo conocido. Nosotros estamos moviéndonos en las reacciones dentro del campo condicionado de lo conocido. Por eso es que en el despertar del discernimiento, lo conocido tiene que ser revelado, se revela, se comprende, se transforma, porque son todos movimientos del pensar. Para la filosofía esotérica, en el ámbito de la filosofía esotérica, en nuestros principios superiores está ese estado, potencialmente. Nosotros tenemos, según se nos dice, un principio que está potencial, es como si estuviera dormido en esa dimensión, en ese plano de la realidad. Y ese potencial en el curso de la evolución se va a desarrollar, se va a despertar. Nosotros ese despertar lo llamamos viveka, discernimiento, que transforma, ¿cierto?, los contenidos de la mente. Entonces, en esta filosofía esotérica, por evolución se va a llegar a ese estado, pero también se dice que el individuo puede acceder si se encamina seriamente en esa dirección. Sin embargo, se dice que el desenvolvimiento de ese estado se desarrolla a través de una acción, de un modo de vivir recto, una rectitud que surge de la claridad interior, de la percepción, del discernimiento. No se va a desenvolver en nosotros un discernimiento
cuando en nosotros se están afirmando, alimentando contenidos divisivos, fragmentarios, egocéntricos. Si nosotros estamos alimentando contenidos egocéntricos, tendencias egocéntricas, no puede florecer, ¿no es cierto? Este discernimiento, esta comprensión profunda que va más allá del yo personal, que va más allá de toda la actividad de la memoria. Así que se nos dice que la vía es la rectitud, es la acción correcta, ¿no es cierto? En líneas generales se habla de no causar sufrimiento a los demás, no causar daño, no ser sensible y comprender que la humanidad sufre, que los seres humanos sufrimos, los seres sintientes sufren. Entonces, el despertar del discernimiento y la rectitud van de la mano. Krishnamurti hablaba de poner los cimientos de una vida recta, ¿no es cierto? Y eso también es parte de la meditación, del descubrimiento. Y esto es bastante simple porque si nuestros pensamientos y acciones, palabras van a reforzar la actividad egocéntrica, estamos en realidad alejándonos de la posibilidad del descubrimiento. En cambio, si hay percepción, autoconocimiento, desarrollo, observación y sensibilidad, podemos ir poco a poco, por lo menos comprendiendo y observando el movimiento de los contenidos de lo conocido o la mecánica de la actividad egocéntrica, ¿cierto? Ahí hay un despertar interior. Ahora, todas estas filosofías afirman taxativamente de que existe eh, en este universo multidimensional, en los principios superiores de conciencia del ser humano, estados de conciencia, dimensiones unitarias, integradas, que se llaman del alma, de la individualidad y de la divinidad, que ya son de un orden universal, un orden divino, como se diría en términos tradicionales. Así que en estas perspectivas, eso sí existiría, esos estados, y todo individuo que se encamine por el sendero de la rectitud sistemáticamente, en la vía de ese despertar interno, intuitivo, podrá en algún momento de su desarrollo, de su evolución, contactar, desenvolver, desarrollar, despertar ese estado potencial y volverlo activo, ¿cierto? Y todo apunta hacia ahí, hacia ese descubrimiento que es un campo no contaminado por lo conocido. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y si se nos permite, nos encontramos en un próximo podcast de este libro, Meditaciones de Jiddu Krishnamurti.